Hablando de presidentes, el doctor Tabaré Vázquez hizo un anuncio muy, pero muy importante. Hay que ver cuándo se concreta, pero es un anuncio absolutamente vital para muchas personas. Y estamos hablando de la extensión del IMAE, ¿verdad?, que funciona aquí en Montevideo al hospital de Tacuarembó. Si les parece, entonces, vemos las palabras justamente de nuestro presidente Tabaré Vázquez, que anunciaba justamente esta instalación del IMAE. Es una extensión que se estaría colocando entonces en el departamento de Tacuarembó, más concretamente en el hospital de Tacuarembó. Ciro Ferreira, director justamente de este hospital, dice que esto ya está en camino, que hay 3 millones de dólares destinados para el equipamiento, que los recursos humanos están capacitados para operar. Seguramente médicos de Montevideo viajarán al interior también para practicar, para obviamente enseñar estas técnicas a los residentes. Así que esta es la situación. Todavía no se sabe cuándo estaría comenzando, pero seguramente sea en muy, pero muy poquitito tiempo. Y está claro que empezaría siendo una gestión del gobierno actual y terminaría siendo una gestión del próximo gobierno. Sin ¿no? duda, sin duda. Entonces eso es importante porque hay un traspaso que Tabaré Vázquez propone este cambio, este nuevo centro del IMAE, pero que el próximo gobierno tendría que ser el que finalmente lo concrete. Ni que hablar. Vamos entonces a recibir a un integrante del próximo gobierno. Estamos hablando del doctor Martín Lema, futuro presidente de la Cámara Baja. Bienvenido, Martín, un placer. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. ¿Qué opinión te merece esta posibilidad de porque no es instalación, es una extensión? Y a mí me interesa ese término, ese verbo. ¿Por qué no es instalar y es extender el IMAE en el hospital de Tacuarembó? Primero es un tema que he seguido de cerca. Tan es así que el 21 de febrero de 2017 me tocó interpelar al ministro de Salud Pública para justamente promover 2 IMAEs cardiológicos en el norte del país, uno en el departamento de Salto y otro en el departamento de Tacuarembó. Son 2 ejes de ruta distintos. En aquel momento la argumentación del Ministerio de Salud Pública del fondo fue contraria a la descentralización de estos IMAEs cardiológicos. Entonces, la primera reflexión es que valoramos el cambio de postura. Ya se pudo instalar y concretar el IMAE cardiológico en el departamento de Salto y estaba pendiente el IMAE cardiológico en el departamento de Tacuarembó. Tuvimos la oportunidad de hace un poco tiempo convocar al ministro de Salud Pública para hacer una puesta a punto y en ese momento tampoco estaba claro cuándo iba a concretarse definitivamente esta noticia. De lo que dijo el presidente de la República, yo creo que tenemos una gran parte de ciencia ficción, lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque el tema de los recursos humanos es lo más complejo. Para ir a antecedentes y citar ejemplos, en Canelones, en el departamento de Canelones, en el hospital de Canelones, en un momento se preparó toda la instalación para un CTI público y en realidad nunca llegó a funcionar, a pesar de los anuncios, por los inconvenientes de llevar recursos humanos, y estamos hablando de 40 kilómetros de Montevideo. Entonces, que quede pendiente todo el aspecto de la capacitación y los recursos humanos, estamos hablando quizás del problema más importante del partido. Esto no quiere decir no jugar el partido, todo lo contrario, hay que hacerlo con absoluta determinación. Pero al momento de hacer anuncios de estas características, yo creo que hay que ser más prudente. Ahora, Ciro Ferreira dice que los recursos humanos para operar están, que el problema es con el Fondo Nacional de Recursos. Lo que dice Ciro, por lo que escuché yo a Ciro Ferreira, primero que Ciro Ferreira ha sido sumamente prudente y que faltaba mucho. El que hizo referencia a la inversión, creo que fue el presidente. Dame un segundo que vamos a corregir un poco tenemos un problemita con el micrófono justamente de Martín, así que lo vamos a solucionar. Danos un segundito. Lo que estábamos hablando justamente es del problema que hay, y además tiene que ver con los recursos humanos. Por lo que tenemos entendido, este es el primer año que en el departamento de Paysandú va a realizarse, se va a poder realizar completamente la carrera de médico. Es decir, que por primera vez en nuestro país los médicos no van a salir únicamente de Montevideo, sino que van a salir de otro departamento. ¿Esto por qué es importante? No solo por el desarraigo de los estudiantes o futuros médicos de venir a vivir a la capital, con el costo que esto tiene, sino que seguramente estas personas en esa edad de su vida se enamoren en la capital y no vuelvan más. Exactamente. Cuando vos estudiás en tu departamento o en tu región, a esa edad, lo más lógico que te puedas enamorar, está dentro de las posibilidades,
pero te enamorás con alguien de la zona. Por lo tanto, esta instalación, ¿verdad?, de la Facultad de Medicina en el departamento de Paysandú, lo que hace justamente es eso, que no venga más gente, ¿verdad?, que no se desarraigue la gente de sus propios centros poblados. Esto nos parece además una muy buena iniciativa. Pero volviendo al tema del IMAE, Martín, ¿qué pasa con esta diferencia que tenemos entre lo que decía Ciro Ferreira, que ayer en una entrevista con Daniel Castro dijo en unos meses? No fue tan optimista como el presidente, pero dijo en unos meses. Y lo que tú decís, que hay problemas, que sí lo sabemos, por supuesto. Yo por lo que escuché Sí. de las declaraciones del director del Hospital Tacuarembó, fue sumamente prudente en que faltaba una gran parte del partido, que era justamente los recursos humanos. Y muchas veces, en estas circunstancias, el mayor inconveniente para poder descentralizar es la instalación de esos recursos humanos, en este caso, hacia el norte del país. Con esto no somos para nada pesimistas, todo lo contrario, somos optimistas. Lo que decimos es que para hacer un anuncio de estas características, a mi juicio, debería estar mucho más avanzado el tema. ¿Por qué? Porque de estos IMAES se está hablando del año 2012, y esto consta en comunicado de Presidencia de la República. Cuando aparece esta noticia, en la población hay una expectativa que es razonable. Cuando pasa el tiempo y la expectativa no se cumple, se convierte en frustración. Entonces, un tema que se viene incumpliendo en el caso del IMAE de Tacuarembó desde el año 2012, hacer un nuevo anuncio, cuando falta nada más ni nada menos que la concreción de los recursos humanos, yo creo que habría que ser más responsable y mucho más prudente a la hora de hacer esos anuncios, porque entre otras cosas, quien en un poquito tiempo, en días, cualquier inconveniente cardíaco que tiene que requiera justamente alguno de los procedimientos que se realizan en uno de los IMAES, no lo va a poder hacer en el Tacuarembó, porque falta toda esta etapa. Entonces, generar esta expectativa cuando queda un capítulo tan importante, creo que ha sido demasiado optimista el anuncio del presidente de la República en el día de ayer. Si bien compartimos, como señalaba hace instantes, el cambio de postura que se ha dado a lo largo del periodo, un anuncio de estas características debería ser con mayor concreción de diferentes aspectos, como es el tema de los recursos humanos. La calle Pou estaría de acuerdo en continuar entonces esta iniciativa, más allá de que no se llegue hasta el 1 de marzo. Mucho se ha hablado por parte nuestra de la descentralización. A mí no me gusta ser el vocero del presidente electo por un tema de responsabilidad y de formas. Evidentemente que quienes van a integrar el equipo de salud van a hacer los anuncios y a dictaminar los pasos correspondientes para mejorar la accesibilidad, no solamente en estos temas, sino en temas generales, como hemos hablado durante toda la campaña y hemos hablado durante todo el periodo. ¿Vos tendrías una idea de los tiempos reales que pueden llegar a llevar, generar esto, tener este grupo de recursos humanos que son tan necesarios? No conozco los pormenores de lo que fue la triangulación entre los diferentes actores que anunció el presidente de la República en el día de ayer. Sí me parece que la voluntad en esto es fundamental. Y cuando realizamos una interpelación por los 2 IMAES cardiológicos el 21 de febrero de 2017, reclamábamos esa voluntad. ¿Por qué? Porque en el caso del departamento de Salto, ya estaba todo pronto para empezar con el funcionamiento. En el caso del IMAE cardiológico de Tacuarembó, quedaban unos pasos más, pero lo que queríamos es que con celeridad cuanto antes se pongan a disponer de la instalación, porque fíjense la desigualdad que hay en temas como puede ser un infarto, que el mejor tratamiento disponible, que es la angioplastia primaria, produce el mejor efecto cuando es hasta las 2 horas de producirse el infarto. Entonces, quienes se encuentran en el norte del país, producto de las distancias, no acceden al mejor tratamiento disponible. Entonces, hasta este tipo de centralización había que ir al segundo tratamiento de elección, que es a través de fibrinolíticos. Esto habla de una clara desigualdad que nosotros reclamamos, la voluntad y que se den los pasos y las acciones para reducir esa injusticia y esa desigualdad. Por eso es que valoramos que, a pesar de haber argumentado en contra en su momento de esta descentralización, hoy por hoy se estén dando indicios que, si bien nos parece que faltan partes importantes, como estábamos hablando del IMAE cardiológico de Tacuarembó, es un avance que haya esos indicios positivos de querer ir hacia la descentralización. Martín, hablemos de la próxima legislatura, ¿no? Que arranca ahora, el 1 de marzo. Te voy a contar a ti como el presidente de la Cámara Baja. ¿Cuál es el rol del presidente de la Cámara Baja? Uno lo ve allí, parece un juez. ¿Qué es lo que hace el presidente de la Cámara Baja? No, bueno, obviamente que es mucho más un rol de moderador del debate, de articulador del debate. Tiene una parte de la gestión, porque es ordenador de gastos.
el presidente de la Cámara de Diputados, es en definitiva quien pone la firma para todos los diferentes rubros de la Cámara de Representantes. Y en lo personal, más allá de las formas, creo que hay un gran desafío porque hay una situación inédita en la Cámara de Diputados, que es la presencia de 7 partidos políticos. Eso no hay que dejarlo de... Que en definitiva es una instancia muy interesante para dar gestos de madurez democrática, porque la convivencia de partidos políticos tan distintos, que muchos partidos políticos están debutando incluso en esta Cámara de Representantes, va a ser todo un desafío. En mi caso, cuando me toque asumir el 15 de febrero la presidencia de la Cámara de Representantes, pero yo creo que en el cuerpo en general, en dar esas señales de diálogo y de articulación tan importantes que deben darse en una instancia tan Calculás que importante. los legisladores con experiencia van a tener, ¿no?, mayor incidencia, porque hay gente que no pisó nunca el Palacio Legislativo. La última vez fue Mirá, con la moña a la yo escuela. he tenido diferentes reuniones con legisladores de todos los partidos políticos y he tenido diálogos y yo creo que a veces la falta de experiencia se suple con las ganas. Yo en realidad tengo una legislatura arriba, no me puedo considerar experiente, sería una falta de respeto a los que llevan años en el Parlamento. Y esas ganas, eso de ponerle empuje, eso de ponerle tanto amor propio a los diferentes asuntos, yo creo que le aportan también. Entonces creo que sea un mix muy interesante entre el debut de partidos políticos, entre partidos políticos más tradicionales, y dentro de ellos legisladores que hay algunos que te aportan experiencia y otros que le van a aportar esa cuota de efervescencia de la primera legislatura que yo particularmente valoro mucho y que siempre ayuda a volver al primer día, porque uno a veces asume con un montón de sueños, de ideas, y a veces el paso del tiempo, no digo pero uno se empieza a acostumbrar. Hay que administrar las expectativas. Y yo soy de los que quiero volver al primer día, incluso al primer día que agarré una bandera política, porque no quiero perder ideales, todo lo contrario, quiero ser cada vez más idealista. Así que me parece muy importante en ese sentido. Bien, cuando hablas de austeridad, ¿no?, porque es una palabra linda, ¿no?, todos queremos decir Sí, austeridad, suena bárbaro, Suena ¿no?, muy- te disfraza de buenas intenciones y todo. Concretamente, ¿dónde va a haber austeridad en el Parlamento? Lo primero, la mejor señal de austeridad es el manejo eficiente y responsable de los recursos. Cuando yo analizo la legislatura que me tocó a mí ser diputado, tengo para destacar de todos los presidentes de diferentes partidos políticos señales muy interesantes, las cuales nosotros, sin complejo refundacional, estamos dispuestos a asumir. Y significa cuidar cada peso, no tomar gasto grande o gasto chico. Entender que cada recurso que está destinado a esta unidad ejecutora, que es una unidad ejecutora relativamente chica, no es de las unidades ejecutoras claramente las más grandes, es a defender cada centavo, como me consta que se ha defendido. Y en ese sentido también significa generar insumos que sean positivos para el país. Por ejemplo, la modernización que estamos planteando del Parlamento. Y este no es un término que suene lindo. Cuando hablamos de modernización significa poner puesta a punto, por ejemplo, el derecho positivo de nuestro país. Muchas veces vemos que hay leyes que no se aplican, que quedaron obsoletas, que ahí hay que hacer una depuración. El presidente electo, cuando en el año 2011 fue presidente de la Cámara de Representantes, empezó un trabajo de descontaminación legislativa que nosotros vamos a retomar justamente para tratar de diagnosticar cuáles leyes ya no tienen sentido. Por ejemplo, cuando se otorgó una pensión graciable que hoy quedó sin efecto, o cuando se le pone un nombre a una escuela, etcétera, 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 que no quiere decir que cambie el nombre, sino que la ley ya el efecto que se quería pretender con la misma ya fue producido. Entonces, eso presenta una depuración. Y después hay tema de los plazos, por ejemplo, que cuando se dieron diferentes leyes, los mecanismos, los medios eran otros, eran de un montón de años atrás. Entonces, eso hay que actualizarlo, hay que llevarlo a los tiempos que corren. En ese sentido, también nos proponemos hacer una puesta a punto de una actualización legislativa. Y otro aspecto también que agregamos en este trabajo que vamos a hacer con un grupo de profesionales es determinar la normativa que claramente tiene indicios de inconstitucionalidad para proceder a un estudio
y dar una alternativa de que pasa a ser una normativa que a priori se tome como claramente constitucional. Y después habla de la modernización en la comunicación. El ida y vuelta con la ciudadanía tiene que ser permanente. Yo te quería preguntar, ¿dónde ven fallas en esa ida y vuelta entre el pueblo o la ciudadanía y el Parlamento? ¿Qué cosas puntualmente se pueden mejorar? Yo creo que todo lo que sea más cercanía, más comunicación y que la ciudadanía conozca mucho más lo que hacemos es favorable. De hecho, yo creo que cuando se habla de la desarmonía entre los parlamentarios y la ciudadanía o los políticos y la ciudadanía, yo creo que muchos de ellos son problemas de comunicación y más en nuestro país. Yo soy los que siento orgullo de dedicarme a la actividad que me dedico. Entonces, todo paso que podamos dar interactivo para que se conozca mucho más lo que hacemos, porque yo puedo destacar legisladores de todos los partidos políticos que cuando uno se va tarde del Palacio, ves que los despachos están encendidos y están trabajando, o se los cruzan las recorridas, o sabe que tienen realmente una vocación de servicio de querer aportar al país. Entonces me parece que cuanto más se sepa por parte de la ciudadanía es muy importante porque tenemos que reconciliar lo que es nuestra actividad con la ciudadanía en su conjunto porque son señales republicanas que yo creo que son muy importantes y la comunicación cumple un rol fundamental. Cuando Lavalle Pou fue presidente, lo decías tú, hubo una modernización, ¿no? La transmisión inclusive de las sesiones del Parlamento. También hubo un proceso de austeridad, pero antes de meternos en las transmisiones, te quería preguntar, y con respecto a la austeridad, económicamente, partidas de prensa, ¿para qué se utilizan? Uno interpreta que son los diarios. ¿Son los diarios únicamente? Los viáticos. ¿Cuáles son? ¿Por qué se pagan? Obviamente los legisladores tienen que viajar y me parece que es parte del proceso. ¿De qué manera van a trabajar este tema de económico, verdad? Los gastos, prensa, viajes, viáticos. Sobre la partida de prensa hay diferentes propuestas que estamos transitando el camino de la evaluación porque estamos hablando de un gesto que tiene que ser, en caso de prosperar, republicano. Yo particularmente no lo concibo como un margen de individualismo porque creo que el gesto que debería darse con cualquier camino a transitar sobre lo que es la partida de prensa debería ser un gesto republicano. Por lo tanto, hay que tener las conversaciones necesarias con todos los actores de los diferentes partidos políticos. ¿Son 30.000 pesos? 30.000 pesos que hay que por descontar, legislador. sí, que hay que descontarle, por ejemplo, el IRPF. No es que se tiene líquido. Si vos me preguntás a mí, yo te voy a hablar a título personal y me voy a hacer responsable. Sí. Si ese 100% de lo que nos queda a nosotros va necesariamente a la compra de prensa, yo te digo que no. Y si te digo otra cosa, te estoy mintiendo. Y prefiero que se haga una valoración de lo que estoy diciendo, pero no ir hacia un concepto que es el equivocado. Sí es cierto que se destina en aspectos de comunicación. Porque cuando la partida es mucho más amplia, en realidad, se llama de prensa, popularmente, pero también tiene tema de publicaciones, etcétera, etcétera. Es más amplia. También hay, y es parte de mi caso, a la Secretaría de Prensa, por ejemplo, también surge a veces de parte de esos fondos, como también, en lo personal, soy suscriptor de varios medios y también realizo ese consumo. Y está el tema de las redes sociales, que si bien está en desuso lo que sería la compra de la prensa escrita, hay todo un tema, ¿no?, del desafío de las redes sociales, que eso también en muchas ocasiones implica un mayor costo. Entonces, se están teniendo conversaciones que bueno, en los ámbitos correspondientes se van llevando distintos planteos y, como recién decía yo, me parece importante que sea una señal republicana. El tema de los viajes, yo creo que hay dos aspectos a diferenciar muy importantes. Primero, lo de los viajes que son organismos que Uruguay es componente, es decir, que Uruguay participa. Que en ese sentido yo creo que se justifican llevando los controles necesarios, tanto sean los controles de los viáticos como que las delegaciones sean delegaciones razonables, ¿tá? Que se cumpla con la misión establecida de una forma razonable. Eso por un lado. Por otro lado, y acá agrego un componente que el otro día estábamos hablando con la futura vicepresidente de la República, que en los viajes que se participan legisladores a los organismos internacionales, también estaría bueno hacer un convenio con Cancillería o tener un contacto fluido con Cancillería para que todo sea producto de una estrategia de país. Que no sea un viaje descolgado de un parlamentario, más allá que muchas veces trae efectos positivos, pero que por lo menos se sepa cuál es la estrategia de Cancillería y que Cancillería sepa
cuál es la misión del parlamentario que viaje, para que en ese contacto fluido haya esa suma de fuerzas que sea más positiva para nuestro país. Eso sobre organismos que Uruguay integra. Después están los otros, que esos son los que particularmente no estaría dispuesto a autorizar a los que no son partícipes de organismos, a que Uruguay no es partícipe de esos organismos. ¿Es cierto que es muy difícil, casi imposible, devolver los viáticos que no se gastaron? Tiene complejidades, pero hay que llevar a cabo controles. ¿Se puede modificar esto? Porque sabemos de legisladores de todos los partidos que, algunos más, otros menos, que bueno, tuvieron la intención de devolver y fue muy difícil, prácticamente imposible. ¿Hay posibilidades de cambiar Yo creo este que mecanismo? los controles hay que ejercerlos y hay que ir dentro de la línea razonable. Tampoco podemos, porque un legislador reciba un viático que en realidad está establecido ni siquiera por el Parlamento, se entiende que es lo que se comprende como el monto que el legislador necesita para viajar a determinado destino. Que eso varía, no es lo mismo un viaje a Buenos Aires o a Brasil que ir a Nueva York, o sea, cambia radicalmente los costos del parlamentario que viaja. Yo creo que ejerciendo los controles, buscando la mayor medida de transparencia y que sea sensato, podemos ir un camino del medio que no sea ni que una persona esté prácticamente con vicio de culpabilidad simplemente por el hecho de representar al país, ni que sea para el otro lado de que la persona que viaja se sienta con credenciales de que acá no se controla nada. Es que es una garantía justamente para el legislador y para los legislados, ¿no? Hay que atravesar el camino de los grises. Y Ese camino de la orilla y de la transparencia, la tarjeta corporativa, ¿puede llegar a ser un instrumento? Todo instrumento que sea viable y que sea para mejorar, yo creo que nunca hay que descartarlo, sería un grave error. Sí es un tema, el de los viajes en general, que en lo personal le estoy poniendo el ojo. En estos días estamos teniendo reuniones por diferentes temas, desde la oficina de compras, la oficina contable y demás, porque también cuando se dan las delegaciones en la participación de esos organismos, como recién decía, no es lo mismo que viajen 4 o 5 parlamentarios, que viajen 14 parlamentarios y con funcionarios también del Palacio. Entonces, ahí hay que buscar algo que sea razonable, que sea sensato y que estar arriba de los temas. O sea, que ejercer los controles correspondientes, no con eso de señalar como que la persona que está haciendo algo que fuera de la norma, porque no es así. Entonces, yo creo que con sentido común, con buena fe, con la búsqueda de transparencia y con implementar los controles, yo creo que se puede dosificar el tema y bueno, en ese camino estamos, pero eso es una parte. Después están las contrataciones en general, es algo que hay que ver. Después está el tema de las vacantes, que también lo estamos viendo. De funcionarios del Palacio Legislativo. Claro, entonces es un montón de rubros que uno tiene que ir viendo, ir señalando en dónde se puede optimizar los recursos, en dónde son recursos que uno no tiene mucho margen de maniobra. Y lo más importante, hacer rendir los recursos que se están destinando, que eso para mí es una señal también de austeridad y de eficiencia en una gestión. Volviendo a las transmisiones, ¿hay que seguir emitiendo las comisiones en vivo? Las comisiones, sí. Hoy la Cámara se transmite en vivo, lo que es el plenario. No, las comisiones no. Mira, te digo francamente, yo tengo mis dudas. Ajá. Porque por un lado, sí... ¿Duda de transmitir las comisiones o duda de transmitir las sesiones? Ninguna duda. Correcto. Las sesiones, ninguna duda. Después está el tema de las comisiones, que es un tema que estamos estudiando justamente. Porque es un ámbito muy de trabajo, que no quiere decir que no se pueda comunicar el ámbito de trabajo, pero lo que pasa muchas veces en las comisiones es que en los acuerdos, en los desacuerdos, vamos a cambiarle esto, en sí versión taquigráfica y se hace una propuesta. Hay como toda una trayectoria que en realidad muchas veces termina en la perfección de proyectos de ley tratados, que si el legislador que en ese ámbito de trabajo sabe que permanentemente se está transmitiendo, puede entrar en una suerte de ya jugar el mismo rol que cuando está en el plenario y perder esa eficacia de esas idas y vueltas que se dan en las negociaciones de un proyecto de ley. Y crear una comisión paralela por los corredores. De todas formas, bueno, por eso, de todas formas no es algo que nos amputemos, pero que tampoco puedo ser muy entusiasta, porque ya te digo, escuché las dos posturas y claro, ¿cuál es la primera reacción de uno? Ah, bueno, se conoce lo que se está discutiendo en la comisión, sí, más transparencia, etcétera, etcétera. Quizás haya una forma, porque también todavía no quiero adelantarme, porque
aspiro a tenerlo el 15 de febrero cuando me toca asumir, pero quizás haya formas también participativas de la ciudadanía en donde hasta pueden llegar a tener más injerencia en cuanto a opiniones y demás, y que no necesariamente se trata de transmitirlo de la comisión. Tiene Y que lo ver que con vos- tiene que ver con las nuevas tecnologías de comunicación, quizás esas nuevas formas. Tiene que ver con el uso de las mismas en beneficio de escuchar y tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. Discúlpame, Leo. Te decía, no, si los resultados, lo que vota cada legislador en comisión, independientemente de que uno no vea la transmisión, ¿se sabe luego? Sí, por supuesto. O sea, yo sé lo que vos Sí, votaste por en la supuesto, Comisión de Salud. Por supuesto. No, por supuesto. en más allá del razonamiento, el proceso y la negociación, Sí, por supuesto. el resultado de la comisión, yo accedo a él. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto, no, esos informes, ya hoy cuando uno se mete en la página del Parlamento, aparte puede acceder por legislador desde los pedidos de informes presentados, las exposiciones, los proyectos de ley y demás. Como muchas veces eso está, pero no está en el conocimiento del común colectivo, toda herramienta, y volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos, toda herramienta que sirva para esa cercanía, para esa transparencia, yo creo que es algo importante para el aporte de la transparencia. Para terminar, ¿cuándo les va a llegar la ley de urgente consideración? Bueno, eso lo va a decir el presidente electo. No se sabe todavía si entra por diputados y senadores. Primero Yo de tengo marzo, julio, diciembre. Yo prefiero ahí, eso ya corresponde al Poder Ejecutivo, ya es algo que me es Perfecto. ajeno, pero bueno, sé que se está trabajando intensamente en ella. Martín Lema, muchísimas gracias por tu Por presencia favor, un aquí. placer. ¿Cómo hace para despertarte? Digo, despertador. ¿Mucho despertador, poco despertador? Tengo el gallo. ¿Team Leo tengo o Team Anaí? exceso, Es importante tengo esto, digo, exceso porque- de despertador Team porque Anaí. tengo un hijo de 1 año y 7 meses. Ah, bueno. Entonces, antes de las 6 de la mañana, por lo general, ya está al pie del cañón despertándonos. Por lo Así que tanto, listo. sí, en Ya ese está. sentido no tengo mucho margen, así que prácticamente los despertadores. Con un los ojo, que usaba- un ojo que está funcionando todo el permanentemente. tiempo. Por más de la que se levanta mi mujer, la mayoría de veces, nobleza obliga y hay que decirlo, uno escucha y se hace el dormido, pero ya está en posición de Se hace dormido. Bueno, que no se duerma mucho la gente en la cámara, ¿no? Digo, eso sí, que No, nadie no, se haga el eso dormido. no, que no. duerman, pero que no se hagan. No, es que mira Que no se note. No, te puedo asegurar. Se duerme, que- gente, le diría, legislador, despiértese. Despierte. No, bueno, sería una. No, yo. Va a ser No muy sé, divertida no la sé. próxima legislatura. No, pero bueno, yo creo que con este escenario Esperemos que que- tenemos va a ser difícil dormirse. Sin duda que sí. Y de aburrirse tampoco. Menos todavía. Nuevamente, muchísimas gracias, Martín. No, Lema. por favor. Un placer total.